Bienvenidos a Lo que queda preguntado, en esta serie de entrevistas con candidatos peruanos para representar a los peruanos, valga la redundancia, en el extranjero. Tenemos en esta oportunidad a Juan Carlos Quesquén. Él es el candidato número 1 por Frente Amplio, a quien le agradezco el tiempo que nos está regalando esta tarde y lo invito a que haga una pequeña presentación para después pasar a conversar. Bienvenido, Juan Carlos. Hola José, muchas gracias por la invitación, gracias a la audiencia también que nos va a acompañar en esta entrevista. Mi nombre es Juan Carlos Quesquén, yo soy de la ciudad de Chimbote, de Ancash, de Perú. Estoy actualmente radicado en Argentina, a donde vine a estudiar. Soy licenciado en Comunicación Social con orientación en Planificación y estoy actualmente cursando la maestría en Política de Desarrollo y cuento con un trabajo activo desde que llegué a estudiar a este país en la comunidad peruana, ¿no? En donde hemos desarrollado distintos trabajos que hasta actualmente se vienen llevando a cabo, como por ejemplo comedores, ¿no? Donde asisten niños, gente adulta, talleres de educación. Así que ahí estamos. Fui integrante del Consejo de Consulta también en su momento y hoy candidato por el distrito de peruanas en el exterior, invitado por el Frente Amplio. Entiendo. ¿Y por qué el Frente Amplio? ¿Ya? ¿Hace cuánto que militas o tienes contacto con el partido o ya vienes con alguna experiencia política de algún partido previo? No, yo salí del Perú con siempre no solamente la idea de estudiar, sino de poder conocer un poco mi país desde afuera, a la distancia, poder verlo en un proceso más amplio y siempre ha sido como una inquietud de mi parte el involucrarme en la política. Es más, desde que empecé la facultad empecé a militar en una agrupación donde después fui responsable en la facultad donde estaba estudiando de esa agrupación y siempre he tenido el vínculo y he seguido la política peruana, ¿no? En su momento contactamos con el Frente Amplio en el 2015, en las elecciones, 2016, perdón, en la cual establecimos un comité de campaña aquí en la ciudad de La Plata, se establecieron también en Buenos Aires y llevamos adelante la campaña en aquel entonces con la candidatura de Verónica Mendoza. Elegimos el Frente Amplio porque nos parece el espacio más consecuente, ¿no? No solamente por lo que dice, sino también por lo que hace y por su trayectoria política, cómo nace el Frente Amplio de Tierra y Libertad y cómo Tierra y Libertad se fue gestando a los albores de la defensa del medio ambiente, de las comunidades campesinas, las comunidades indígenas. Actualmente soy invitado por el Frente Amplio para estas elecciones y bueno, es el espacio dentro de la gama política que hay hoy por hoy en nuestro país con el que más coincidencias tenemos. Así que aceptamos la invitación y hoy estamos haciendo la campaña para el distrito de peruanos en el exterior. ¿Y qué diferencia encuentras tú que tiene el Frente Amplio con JP de Verónica Mendoza? Ahora que me hablas de que este partido te parecía con una mejor opción. ¿Cuáles son las mayores diferencias que encuentran siendo los dos de izquierda? La primera diferencia es programática, ¿no? El Frente Amplio es un partido que desde sus orígenes hasta la fecha se ha mantenido consecuente en un espacio político y que también levantamos la bandera de la justicia ecológica, la justicia social y combatir fuertemente la corrupción. Sobre estos tres ejes el Frente Amplio ha forjado una línea política en la cual, por ejemplo, todos los que son candidatos, candidatas que conforman la lista, desde el candidato a presidente hasta los congresistas y hasta el Parlamento andino, tienen incidencia en la lucha y en la defensa del medio ambiente, no han tenido ni denuncia de corrupción, ni han participado tampoco en gobiernos anteriores que han estado involucrados en casos de corrupción o en vulneración, violación de los derechos de las comunidades campesinas, ¿no? Esas son a grandes rasgos las diferencias que a nosotros nos distancian de Juntos por el Perú. Nosotros, por ejemplo, no hubiésemos ido en una alianza con Vladimir Cerrón, tampoco hubiésemos aceptado una alianza con Yehude Simón. Nosotros creemos que realmente para poder transformar el país no solamente es decirlo, sino que también hay que hacerlo, ¿no? Porque ya suficiente desencantos ha tenido nuestra comunidad, nuestro pueblo, como para seguir sumando más desencantos, ¿no? De la política. Se trata de involucrarlos, de hacerlos partícipes de la política y para eso nos parece que es fundamental ser consecuentes. Nosotros tenemos
no como una bandera la defensa de las comunidades campesinas o el medio ambiente, sino que el Frente Amplio nace justamente en la lucha y en la defensa del medio ambiente. Me queda claro, Juan Carlos, entonces, lo que me mencionas de las diferencias con JP. Eh, y frente a esa invitación que te hizo el Frente Amplio, ¿qué terminó de hacer que te decidas para postular? ¿Qué crees que puedes ofrecer tú a los que nos puedes ofrecer a los peruanos en el extranjero que no lo pueden hacer otros candidatos o que en todo caso tú lo podrías hacer mejor? Sí, nosotros en el Frente Amplio y particularmente mi persona, creemos que la política, ¿no? La política, la lucha por los intereses en nuestro país se tiene que dar en un plano político. A nosotros nos pasa de que venimos trabajando en el territorio con nuestra comunidad peruana, donde hay un sinfín de necesidades, hay una ausencia del Estado, de las autoridades consulares muy fuerte y siempre pedimos que haya consulados más activos, más presentes. Ahora, eso nos pasa, lo vivimos en carne propia y dijimos, bueno, es necesario para poder cambiar esto, involucrarnos en la política, porque al fin y al cabo son las leyes las que rigen nuestro destino también, ¿no? Entonces, ese trabajo que venimos haciendo en la base, hoy por hoy lo estamos llevando para poder darle un cauce en el plano político, ¿no? Juan Carlos Quesquén una persona que se ha preparado profesionalmente, tengo militancia, tengo incidencia en la comunidad peruana, en donde hemos venido desarrollando distintos trabajos y hoy por hoy creo que estoy preparado para poder llevar adelante las problemáticas de la comunidad peruana en el Congreso y sobre todo de que soy un peruano que vive en el exterior, ¿no? Algo que creemos que es fundamental para poder desarrollar políticas para nuestros compatriotas es conocer cuál es la realidad de nuestros compatriotas y para eso es haber vivido, ¿no?, esta experiencia. Nosotros creemos que es fundamental este año de elecciones que nos permite elegir a nosotros dos candidatos en el Congreso, que la comunidad se pueda involucrar y que podamos resolver, ¿no? Por lo menos plantear propuestas para mejorar un poco la calidad de vida de los peruanos y las peruanas que nos encontramos por afuera del Perú. Sí, yo también creo que es fundamental que los peruanos en el extranjero no dejemos pasar esta oportunidad de elegir directamente a dos representantes, oportunidad que antes no teníamos, y que empiece esto quizás a crear un poco más de representatividad en este Congreso, ¿no?, que es algo de lo que adolece. Todos, la mayoría de peruanos nos quejamos de que el Congreso no nos representa y ahora tenemos una oportunidad, por lo menos para nosotros los peruanos en el extranjero, que nos empiece a representar. Entonces esa es la intención de este espacio. Sabes que cuando uno está caminando y hablando con la comunidad peruana, siente mucho el desencanto, ¿no?, el rechazo, la bronca hacia nuestra clase política, nuestra clase dirigente. Uno, por más que trate de decir las propuestas que uno cree que puede lograr hacer en el Congreso, ya de por sí nuestro sistema político está muy desacreditado, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, nuestro Poder Judicial, inclusive nuestras Contraloría, también están siendo muy desacreditadas y hay muy poca creencia en nuestra comunidad peruana hacia nuestro país, hacia nuestro Perú, ¿no? Entonces, lo primero que te dicen es, bueno, pero seguramente vas a entrar y también vas a robar, vas a ser parte de eso. Y bueno, el reto es todavía más grande porque nosotros creemos que la política aborrece el vacío. Si no estamos nosotros para legislar en favor de los sectores populares, entonces van a estar otros legislando en sus propios beneficios, algo que nos pasaba anteriormente, que de todos los congresistas que han ingresado al Congreso, ninguno ha tenido una preocupación por los peruanos, ¿no?, en el exterior. Este año tenemos esa particularidad de que las personas que van a ingresar al Congreso representando a los peruanos en el exterior van a tener todo ese desafío, ¿no? Y va a haber mucha fiscalización también, creo yo, de todas las instituciones que representan a los peruanos en el exterior. Así que es un desafío lo que se viene, ¿no? Y esperemos que las personas que podamos entrar estar a la altura de lo que nuestra comunidad en el exterior demanda. Eso es lo que esperamos todos, realmente. Y es un momento muy complicado para entrar en política ahora en nuestro país. Si digo cada 2 días, hasta quizás me quedo chico, pero cada día es un escándalo nuevo por alguno de alguna manera, por alguna razón.
No, no se llega a terminar de aclarar uno o de debatir uno y ya tenemos dos más encima. Y hacia ahí va un poco esta serie de preguntas que le quiero hacer. Eh, ¿Cuándo cree usted que se origina esta crisis política en la que estamos transcurriendo? Porque no se ha terminado, ¿verdad? ¿Usted cree que se origina con la vacancia de Vizcarra? ¿Cree que se origina con el cierre del Congreso de Vizcarra? ¿Con la vacancia de PPK? ¿Con el Congreso que obstruyó desde antes, desde los noventas? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo ve la situación política actual y qué cree usted que desencadenó eso? Yo creo que la situación política, económica que tiene nuestro país data de mucho más atrás, de la creación de nuestra república. O sea, la corrupción, los primeros hechos de corrupción se pueden ver en aquellos años, ¿no? Y también el modelo de país que se quería instaurar, ¿no? Un país donde claramente era la aristocracia los que se vieron favorecidos, ¿no? Con la independencia, porque los más perjudicados fueron los sectores campesinos, no los indígenas, que dentro de todo con la colonia podían tener por lo menos su terreno, su propiedad, ¿no? Después con la República fueron despojados totalmente y ha sido un sector que ha estado despojado hasta ahora, digo, ¿no? Porque claramente lo que viene pasando hoy en nuestro Perú con los derechos, por ejemplo, para las comunidades campesinas, que se les vulnera sus derechos, que hay un modelo hegemónico que se intenta instalar en nuestro país y que creo que se ha instalado en nuestra cultura también, ¿no? En nuestra piel, el tema de que el desarrollo con el subdesarrollo, ¿no? De pensar en esto de que todo lo que viene de afuera, todo lo que se trae de afuera, tanto las costumbres como, ¿no? Los modelos económicos son el desarrollo y lo de nuestras comunidades es como que el atraso, el subdesarrollo, ¿no? Creo que esto viene de mucho más atrás, que se ha exaltado hoy por hoy porque claramente la representación política que tenemos, la crisis de los partidos políticos, pero ha sido atroz, ¿no? En los 90 tuvimos el neoliberalismo golpeó tan fuertemente a nuestro país que por lo menos dentro de todos los partidos tradicionales que eran como los pilares, ¿no? Para poder discutir política, ideología, proyecto de país, implosionaron y directamente no, hoy por hoy no hay estructuras políticas partidarias que nos ofrezcan algo nuevo, algo distinto, ¿no? Cerca de 21 candidatos se están presentando a la elección y eso no es democracia, claramente, ¿no? Eso no, y habla también de la crisis institucional que tenemos y la crisis de representación de los partidos políticos, ¿no? Hay cuántas facciones de derecha, hay tres de izquierda, ¿cómo es posible que no se hayan podido consolidar en proyectos políticos, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda o el centro. Sin embargo, es como que lo que vemos hoy es la clase dirigente, la verdad que no puede hoy consensuar un proyecto ni ofrecer un proyecto político hacia nuestra comunidad, ¿no? Hacia la población. Me parece que la corrupción data de hace mucho, los excluidos que han quedado por afuera del sistema vienen de la misma creación en nuestro país y hoy por hoy, en distintas formas, esto que estamos viendo es justamente la falta de debate político de muchos años, ¿no? que hemos tenido en nuestro país. En el Perú hace 40 años por lo menos no se discute política, no se discute política y cada 5 años se discute en eslogan de campaña, ¿no? Pero no se discute en proyectos de país. Nosotros hoy por hoy no vemos en las ofertas de campaña ningún proyecto de país que se esté pensando a largo plazo, ¿no? Un proyecto de país que contemple a las comunidades, que contemple al medio ambiente, que contemple a las pymes, a los trabajadores, a las mujeres, a las disidencias, ¿no? Hoy por hoy estamos atravesando en una campaña en la que hay solamente eslogan de campaña y una deslegitimación muy fuerte hacia los sectores que venimos a plantear un modelo distinto, ¿no? Inmediatamente a los que planteamos otra cosa se nos acusa de nos terruquean o de comunistas, de socialistas y nada que ver. El proyecto del Frente Amplio es todo lo contrario, es un proyecto que quiere construir un modelo político, económico, social
junto al pueblo, ¿no? Recuperando las ideas de Mariátegui y poder tener un proyecto, ¿no? Que sea bien propio de nuestro país y no una copia de un modelo que haya fracasado o no en otros lugares, ¿no? En esta idea de ni calco ni copia, sino creación heroica, es el trabajo que nos estamos teniendo, ¿no? No discutir izquierda, derecha, sino discutir un modelo político y económico propio de nuestro país, ¿no? Donde podamos estar contemplados todos, e incluso el medio ambiente, que es esencial, ¿no? Para un país con fuertes raíces, con la tierra, ¿no? Con la Pachamama. Hay que recuperar esas raíces que nosotros hemos tenido y que hoy por hoy, lastimosamente, se ha intentado invisibilizar. Juan Carlos, ¿y usted qué opinión tuvo cuando el Congreso intentó vacar a PPK? ¿Para usted eso fue constitucional? ¿Usted encontró eso abusivo, teniendo ya una mayor perspectiva, viendo el indulto a Fujimori, el escándalo con Kenji, ya, porque si uno analiza en ese momento, como le explicaba en Perú, las cosas cambian día a día y al día siguiente uno se va enterando de nuevas cosas, pero ya viéndolo desde ahora, ¿qué opina usted de esa vacancia? Nosotros tenemos tres eslogans que son transversales a nuestro proyecto político, que es la justicia ecológica, la justicia social y combatir fuertemente la corrupción, caiga quien caiga. Nosotros habíamos planteado la vacancia de PPK en su momento, justamente, rechazamos el indulto, algo en lo cual inclusive nos diferenciamos con Nuevo Perú, porque ellos cuando nosotros planteamos la vacancia no lo plantearon. Entonces, en esas cuestiones nos diferenciamos mucho. Nosotros creemos de que bueno, sí, planteamos la vacancia y también en el marco de lo que la Constitución lo permite, ¿no? Hoy por hoy la Constitución que tenemos te permite un Congreso que pueda ir contra un presidente, ¿no? Nosotros, a diferencia de otros partidos políticos que buscaban la vacancia desde una mirada revanchista, ¿no? Nosotros lo planteamos desde el combate a la corrupción. Nos diferenciamos, ¿sí? Y bueno, en ese sentido nosotros no vamos a cambiar. Creemos que la corrupción hay que combatirla en todos sus estamentos, ¿no? Es fundamental poder combatir este flagelo que hoy por hoy es lo que nos tiene así como país, ¿no? Imagínate cuando empezó la pandemia, el primer hecho de corrupción que salió a la luz fue la compra de los materiales de seguridad para para la policía, ¿no? La policía que nos cuidaba, que tenía que salir justamente a cuidar el orden para que la gente respete las cuarentenas con la confianza y la seguridad de que estaban bien protegidos y sin embargo habían comprado productos de mala calidad, ¿no? La verdad que eso es lamentable. En plena crisis, nuestra clase dirigente no dejan de robar descaradamente, ¿no? Sorprende. Entonces, sí. Y, ok, me queda claro entonces que le pareció constitucional. ¿Y el cierre del Congreso de Vizcarra también le pareció constitucional, la negación fáctica de la confianza? Mira, nosotros en el 2016, cuando asumimos como congresistas, el Frente Amplio propuso muchas leyes, ¿no? Para combatir la corrupción, para cambiar la Constitución. Sin embargo, las leyes estaban siendo todas obstruidas por la mayoría de parlamentarios fujimoristas. El proyecto que se presentaba era obstruido por la bancada fujimorista que descaradamente te manejaban el Congreso. Entonces, nosotros veíamos que con ese Congreso, así como estaba, que tuvieron una oportunidad histórica, ¿no? Para poder hacer un proceso de cambio, de transformación en nuestro país, sin embargo lo desperdiciaron, no se podía seguir. Y entonces nosotros sí estuvimos de acuerdo cuando se cierre el Congreso, la bancada, ¿no? Aceptó y a pesar de lo que todo eso significaba, fuimos a un nuevo proceso y con un Congreso nuevo, ¿no? ¿Sí? Ok, Y es constitucional también, ¿no? Lo que, me queda claro. Y la última vacancia, la de Vizcarra, también imagino que usted considera que es constitucional por la misma razón que la de PPK. nuevamente es constitucional porque cuando Fujimori disuelve el Congreso en el 92 y hace una constitución que es lo que refleja, ¿no? Lo que sería su gobierno de ahí en adelante, justamente lo que hace es legitimar el golpe que dio, legitimar la dictadura con una constitución que, bueno, hoy por hoy nos está generando toda esta crisis institucional. Nosotros, o la bancada del Frente Amplio, en el voto que hicieron
eh, Vizcarra fue justamente un voto que estaba puesto en combatir la corrupción. Particularmente, yo creo que no era el momento, ¿no? Una crisis bastante difícil, trascendental, histórica. Creo que nuestro país no ha pasado por una situación sanitaria como la que estamos pasando hasta ahora y que no era todavía el momento. Después, con el diario El Lunes, vamos viendo cómo, a pesar de todo eso, ¿no? El expresidente Vizcarra había continuado haciendo, había hecho de las suyas, ¿no? Hoy nos enteramos de la vacuna, cómo él y su familia se habían vacunado, ¿no? La verdad que todas esas cosas te genera mucha bronca, ¿no? Con el diario El Lunes uno dice, bueno, estuvo bien vacado por todo esto que seguía haciendo, pero nos parece que bueno, el momento no era el indicado y, y creemos que es fundamental ir a un cambio de constitución, ¿no? Para poder brindar las garantías, pero también una constitución que sancione y que sancione fuertemente la corrupción, ¿no? Justo eso iba a pasar, ya empezando para sus propuestas. Veo que una de sus propuestas es justamente eso, un cambio de constitución. Eh, pero también me acaba de decir usted que no le parecía, por la crisis que estábamos atravesando, quizás lo mejor haber vacado a Vizcarra en ese momento. Claro que entiendo que también después se podía cambiar de opinión, pero no piense el Frente Amplio que por la misma crisis que estamos atravesando, cambiar la Constitución crearía más inestabilidad porque, hablando seriamente, cambiar la Constitución es un poco un tiro al aire. Obviamente se trata de hacer al comienzo con buenas intenciones, pero uno no sabe lo que va a resultar de esa Constitución. Mucho más si se trata de hacer realmente amplio y con un debate grande, puede salir cualquier cosa y no hay nada más cobarde que $1.000.000, Juan Carlos. Cuando el dinero ve que no sabe dónde va a entrar, se va. Y quizás lo que más necesitemos en este momento en el país es que el dinero no se vaya más. Entonces, ¿cómo es que pueden ustedes juntar esas dos cosas? ¿Cómo en el momento de crisis que nos encontramos se encuentra el Frente Amplio que es adecuado justo en este momento y no después estar 1 o 2 años en un poco el limbo, empezando una nueva constitución desde cero? Son varios los factores. Nosotros venimos planteando el cambio de constitución desde que asumimos el Congreso. Lo hemos venido planteando, hemos presentado proyectos para poder cambiar la constitución y nosotros creemos que es fundamental ir a un proceso de cambio de constitución hoy por hoy porque así como está nuestro sistema, no va a aguantar para más. Por ejemplo, para no ir más lejos, nosotros hemos visto cómo las clínicas han hecho lo que han querido en el Perú en este contexto de la crisis sanitaria. Sí, pero es porque la Constitución se lo permite, ¿no? Nosotros tenemos el artículo 58 que habla sobre la economía social del mercado, donde plantea que el Estado es un garante del libre mercado y que es un orientador en el desarrollo del progreso de nuestro país, facilitando la educación, el trabajo, ¿no? Y la salud. Y sin embargo, el artículo 59 habla de que el Estado es garante del libre mercado. Nosotros creemos que el libre mercado está bien, que está bien, ¿no? Nosotros creemos en las reglas del mercado justamente, pero no como la Constitución lo está planteando. Nosotros queremos invertir en este Estado que es orientador de la salud, la educación y el trabajo, que sea garante también, ¿no? Sacarle ese rol facilitador y que el Estado tiene que ser garante. ¿Qué implica que el Estado sea garante, por ejemplo? La Organización Mundial de la Salud viene planteando de que los países tienen que invertir el 6% de su PBI como mínimo para garantizar una salud adecuada. El Perú ha venido invirtiendo el 2,3% del PBI en salud, o sea, ni la mitad, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la Constitución dice que el Estado es un facilitador. Entonces, si el Estado es un garante y nosotros planteamos de que la salud tiene que ser un derecho humano, que lo tiene que contemplar la Constitución, entonces el Estado tiene que no solamente pensar en la inversión, sino también en la creación de los hospitales, en pensar en equipar los hospitales con los insumos adecuados. Por ejemplo, hay hospitales que en este contexto de pandemia no tienen ni tomógrafo, no tienen ni equipos para sacar rayos X. Tenemos un país muy centralista, ¿no? Donde los hospitales de alta complejidad se encuentran en Lima y en las provincias no lo hay.
Entonces nosotros creemos de que, por ejemplo, la salud tiene que ser como pensada como un derecho humano, ¿no? Nosotros, con el tema de la educación, por ejemplo, pasó lo mismo. El Estado nuevamente es un observador, un orientador, y las empresas de educación lucran como quieren y no pensando en un proyecto de país, ¿no? Nosotros tenemos que pensar qué es lo que tenemos como país. Si nosotros tenemos recursos naturales, si nosotros tenemos minerales, entonces tenemos que pensar también en que tenemos que tener educación pública, gratuita, de calidad, para poder formar a nuestros ingenieros del futuro, ¿no? Para poder darle un valor agregado en la cadena productiva de lo que hoy por hoy se extrae de nuestro país. Nosotros seguimos todavía vendiendo cobre y estamos comprando el cable ya elaborado. Entonces, pensemos de que podríamos darle ese valor agregado en la cadena productiva, pero es fundamental pensar en que la educación tiene que ser parte tiene que ser una garantía que el Estado tiene que ofrecer. Los monopolios, por ejemplo, ¿no? Nuestra Constitución mira los monopolios, reconoce que es una falencia del mercado, pero sin embargo en ninguno de sus artículos lo sanciona. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el Perú el monopolio de los medios de comunicación, que tres grupos muy concentrados concentran el 84% de lo que es la prensa escrita, radial y audiovisual, ¿no? Monopolio de la prensa. Eso en cualquier país serio no existe. El monopolio de los bancos. 4 bancos son los que concentran el 83% de nuestro sistema financiero. Entonces, ¿de qué libertad económica estamos hablando si es que son 4 bancos los que se encargan o los que monopolizan todo nuestro sistema financiero? El Reactiva Perú, para no ir más lejos, que fue una medida pensada para nuestras pymes, nuestros pequeños empresarios, canalizada a través de estos bancos, lo que ha hecho es favorecer y beneficiar a estos bancos que para nada se han perjudicado en el contexto de pandemia y que han terminado también beneficiando a los mismos grupos de poder concentrados. El comercio fue uno de los medios que más se favoreció con el Reactiva Perú, por ejemplo. Entonces nosotros creemos de que para poder combatir los monopolios hay que pensar en una nueva constitución, porque es importante garantizar más democracia en nuestro país, ¿no? Y los monopolios justamente es el antónimo de la democracia. Entonces nosotros por eso queremos ir por una nueva constitución donde se garantice el acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, en nuestro país, en pleno contexto de pandemia, más de 3 millones de compatriotas no tienen acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Donde es fundamental poder asearse para no contagiarse. El 10% de nuestra población no tiene ni siquiera este servicio. Entonces, por estas cuestiones, nosotros creemos que es fundamental ir a una nueva constitución, porque si seguimos parchando en la constitución que tenemos, que tiene parche tras parche tras parche, nos parece que no es la salida. Además, es una constitución que se creó en el marco de una dictadura y para legitimar una dictadura. Entonces, creemos que es necesario pensar en las reglas del juego nuevas, involucrar a nuestra comunidad, que en esta asamblea constituyente, porque nosotros hicimos una nueva constitución por medio de una asamblea constituyente, hay que involucrar a toda la sociedad, ¿no? A los profesionales, a los colegios de profesionales de nuestro país, pero también a las comunidades, ¿no? A las comunidades nativas, para discutir nuevamente qué tipo de propiedad privada quieren, cuáles son las cosas que más necesitan y pensar en una nueva constitución. Nosotros creemos de que no hay que seguir aplazando esto, porque es fundamental de que empecemos a construir hoy por hoy unas reglas más claras y nuevas y no dejar de que sea el mercado el que nos rija las reglas hacia dentro de nuestro país, ¿no? Es fundamental discutir esto porque no podemos llegar nosotros a un bicentenario y seguir pateando la pelota para más adelante, ¿no? Uno de los temas que nosotros vemos es, bueno, ¿de dónde sacamos el recurso para poder hacer todo esto que decimos, ¿no? Porque si estamos pensando y diciendo que queremos aumentar el PBI para salud, aumentar el PBI para educación, bueno, hoy por hoy hay condiciones como para, por ejemplo, ir a discutir el rol de las multinacionales en nuestro país. Hace poquito, hace 2 semanas creo, el Tribunal Constitucional le había exonerado de una multa de más de 600.000 soles a Telefónica, ¿no? Yo me pregunto, Telefónica, ¿a cuántos compatriotas les ha condonado la deuda por no haber podido pagar un mes del servicio, ¿no? Sin embargo, nuestro Estado, en un contexto donde hay mucha necesidad, le está condonando esta deuda a Telefónica.
los convenios, ¿no? Los convenios que tiene nuestro país con las distintas multinacionales, hay que revisarlas nuevamente. Hay que revisarlas porque, por ejemplo, para no ir más lejos, hoy el precio del cobre en el exterior, en la bolsa, está por arriba de las 6 libras. Sin embargo, cuando se hicieron los contratos, se habían hecho con un precio a 2 libras del cobre. Ahora, ¿por qué si a las empresas multinacionales les va bien, por qué a nuestro Estado no le podría ir bien también, no? Me pregunto. Entonces, uno dice, bueno, revisemos los contratos para que a nuestro Estado también le vaya bien, porque esos recursos después van a ir a salud, a educación, a jubilación, a programas para erradicar o combatir, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Pero lo primero con lo que te encuentras son los no, los peros, que te dicen, no, no podemos hacer eso porque la Constitución no permite y eso es antidemocrático, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar la Constitución, ¿no? Para poder nosotros ser parte de lo que nuestro país cree que es lo mejor para nuestra gente, ¿no? No podemos seguir mirando hacia un lado. Entiendo, pero un ejemplo claro, por ejemplo, es eso que dice usted, revisar los contratos mineros, por decir, ¿no? Eh, de repente lo más fácil para la minera es salir del país y que el dinero de ellos no ingrese. Y mientras se está discutiendo una nueva constitución, las otras compañías mineras no van a querer ingresar a Perú hasta que sepan cómo van a ser las reglas claras de juego. Entonces, solamente para cerrar rapidito, ¿qué le diría usted a las personas que temen que este no sea el mejor momento? Que quizás lo que prefieren es que cuando la economía ya esté más encaminada, en un año o dos, que haya un poco más de estabilidad, se puedan empezar a revisar todas estas cosas y se pueda tener ya con una base económica un poquito más estable, empezar a revisar todo esto. Sí, nosotros creemos que hay que diversificar la economía del Perú, ¿no? Nosotros no podemos estar siempre pensando en ser un país que exporta, ¿no? Extrae materia prima que no es renovable y seguimos comprando productos manufacturados, ¿no? Hay que, por ejemplo, darle un valor agregado a nuestro agro, ¿no? A nuestros trabajadores del agro, generarles las condiciones para que puedan ellos trabajar, que puedan cultivar y que puedan abastecer a nuestra economía interna, nuestra alimentación y exportar también, ¿no? Por ejemplo, nosotros planteamos de que se puede duplicar el PBI del turismo, por ejemplo, el ingreso en el PBI por el turismo, y por ahí en turismo nosotros estamos recibiendo aproximadamente 5.600 millones de dólares, creo, el PBI, que es el 4% de nuestro PBI, que ingresa por turismo. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta con los peruanos, las peruanas que estamos en el exterior, que somos más de 3 millones, de un programa que se llama Te Quiero Perú, que los convertiría en promotores promotores turistas que recibirían información, material gráfico para que puedan difundir la diversidad que tiene nuestro país, ya sea por el legado de nuestros ancestros, como los paisajes, las playas que tienen, ¿no? Lugares muy lindos. Perdóneme, pero ese iba a ser el segundo punto. Explíqueme un poquito esa propuesta de Te Quiero Perú. ¿Cómo es que funciona exactamente? ¿A qué se refiere y cómo funcionaría? Es una plataforma virtual en la cual los compatriotas que estamos en el exterior se pueden anotar como promotores turísticos, recibirían materiales gráficos para poder difundir los lugares turísticos de nuestro país. A cambio de eso, ellos recibirían incentivos para viajes, ¿no?, internos en nuestro país, para consumo, vale de consumo en hoteles, en restaurantes, ¿no? Entendiendo que el turismo es una gran industria y que los países desarrollados le apuestan bastante. Nosotros no le estamos apostando mucho, por eso tenemos muchas playas que están abandonadas, bahías que están contaminadas, seguimos priorizando el saqueo de nuestros recursos naturales a cambio de la contaminación. O sea, nosotros no nos oponemos, es la gente la que vive en las comunidades la que se opone y nosotros acompañamos eso, ¿no? Entonces, empezar a pensar en otro modelo de desarrollo posible. Y creemos de que podemos duplicar ese 4% a un 8%, ¿no? Promoviendo más el turismo, como digo, de la mano de nuestros compatriotas que están en el exterior, que puedan recibir incentivos,
y que pueda diversificar la economía de nuestro país, ¿no? Tanto hotelera, que pueda mejorar también la economía gastronómica, el comercio, la artesanía, ¿no? El turismo definitivamente le cambia el rostro, ¿no? a los pueblos. Y sobre tu pregunta, como para cerrar la parte anterior, ¿no? Esto del miedo de que las empresas mineras no vayan al Perú a invertir, yo la verdad que nosotros no planteamos la no inversión, que las empresas no vayan a invertir a nuestro país. Lo que nosotros planteamos es de que hayan reglas claras, ¿no? De que si quieren venir a invertir, bien, bienvenido sea, pueden invertir, pero hay que poner las reglas claras y como son, ¿no? Porque dejarlas que lleguen así nada más y que hagan lo que quieran sin por lo menos una fiscalización del Estado, no es la salida, ¿no? Para no ir más lejos, miremos lo que ha pasado en Cerro de Pasco, ¿no? Una ciudad que está contaminada la tierra, el aire, el agua, ¿no? La gente tiene plomo en los pulmones. Eso no queremos nosotros, porque eso claramente no es el desarrollo, ¿no? Apostémosle al agro, apostémosle al desarrollo interno en nuestras comunidades, impulsemos el desarrollo de nuestras pymes y vamos a ver que ahí está la fuerza productiva en nuestro país también, ¿no? Que al fin y al cabo son los trabajadores, ¿no? Los que mueven la economía de un país. Me queda claro, Juan Carlos. Pasemos a la tercera propuesta que yo tengo aquí anotada, que es el reconocimiento pleno de nuestros derechos civiles, políticos y sociales. Eh, ¿Cómo ve que eso no se reconoce actualmente para los peruanos en el extranjero? Nosotros, como propuesta política en nuestro plan de gobierno del Frente Amplio, planteamos profundizar los convenios comerciales que tiene el Perú con los países de recepción, donde hay comunidad peruana. Las oficinas comerciales hay que potenciarlas para que nuestros compatriotas que son emprendedores, ¿no? Que puedan tener un acompañamiento más genuino de nuestro Estado. A la par planteamos la creación del Viceministerio de Movilidad Humana para garantizar que los derechos de los peruanos y las peruanas que estamos en el exterior no sean vulnerados, ¿no? Y que se puedan insertar en la vida social también de los países de recepción. Nosotros creemos que es necesario lo que hemos obtenido el año pasado, la creación del Distrito Electoral 27, es un logro de toda la comunidad peruana en el exterior, pero no es suficiente, porque nosotros somos más de 3,5 millones de peruanos en el mundo, pero que estamos registrados en los entes consulares cerca de 1 millón. Hay más de 2,5 millones de compatriotas que no sabemos en qué país están residiendo. Entonces hay que poder saber dónde están para pensar en las políticas públicas que vamos a implementar y en los convenios en los países donde están estos compatriotas que hacen falta, ¿no? Saber tener este dato. Por eso es fundamental poder pensar en crear la creación ya no solamente que sea un distrito electoral, sino que sea una región de peruanos y peruanas en el exterior, una región extraterritorial. Cuando nosotros hablamos de derechos civiles, de derechos y deberes, nos referimos a derechos civiles, políticos, sociales, en la cual hoy por hoy no tenemos. O sea, los peruanos que estamos en el exterior, nuestra institución más cercana que tenemos son los consulados. Y sin embargo, los consulados están más abocados a los trámites administrativos. Entonces nosotros creemos que es fundamental volver a discutir el concepto de ciudadanía, ¿no? Que todos los que estamos en el exterior somos ciudadanos peruanos que estamos por afuera del Perú, somos migrantes peruanos, ¿no? Así como nuestra Constitución reconoce las comunidades de afrodescendientes, campesinas, ¿no? Indígenas, queremos que reconozcan a las comunidades de peruanos en el exterior, ¿no? O peruanos migrantes, para hacernos sujetos de derechos, ¿no? ¿Qué implica esto? Porque planteándolo así es como un término bastante abstracto. Implica que, por ejemplo, nosotros seríamos la segunda región más numerosa del Perú, ¿no? Después de la de Lima. Lima tiene 9 millones de habitantes, nosotros regularizando toda esta comunidad peruana en el mundo, seríamos más de 3 millones. Entonces, ampliaríamos la representación congresal, por ejemplo. Hoy por hoy tenemos 2 congresistas nada más que se van a encargar de articular con los 160 consulados del Perú en el mundo. El congresista tiene una semana de representación, serían 12 semanas de representación en un año y son 160 consulados, ¿no? Imagínate cómo vamos a hacer para poder llegar a todos estos consulados, ¿no? Es fundamental ampliar la representación para tener más representantes de peruanos y peruanas en el exterior
que estén insertos en esos lugares donde van a representar, porque la política migratoria que tienen los Estados Unidos no es la misma política migratoria que tiene la Argentina, ni tampoco tienen la misma política social, ni sanitaria, ¿no? Ni jubilatoria. Entonces necesitamos congresistas que estén abocados en esas realidades para que puedan abordar esas problemáticas, ampliar la representación y reformular los consulados. Nosotros creemos que es fundamental en esta gran discusión del distrito de peruanos en el exterior de la región, es necesario reformular los consulados, porque los consulados hoy por hoy son entes que son muy lentos, ¿no? Muy lentos, que van en contra inclusive de los objetivos consulares, que son la eficacia, la eficiencia, ¿no? La celeridad en trámites y el buen trato hacia el connacional. En este contexto de pandemia hemos visto cómo los consulados no han estado a la altura. No lo digo yo, muchos compatriotas, hablo con compatriotas en distintas partes del mundo y la primera queja ha sido eso, ¿no? No atienden los teléfonos, uno manda un mail, no atienden los mails, necesitamos resolver nuestra situación. En el momento, por ejemplo, cuando se estaban devolviendo los aportes de la AFP, ¿no? ¿Cuántos compatriotas que están en el exterior no han podido hacer el trámite porque los consulados no han estado a la altura? Entonces necesitamos consulados que estén presentes para que puedan acompañar en lo social, en lo legal y en el asesoramiento cuando un compatriota necesita o quiere hacer un emprendimiento, ¿no? Para los emprendedores que están en distintas partes del mundo, quieren emprender un negocio, muchas veces se le hace difícil. Entonces si hay un ente consular que lo puede asesorar, ¿no? Que puede garantizar que ese compatriota puede insertarse en el sistema económico de los países de recepción, sería más beneficioso para el compatriota y para el Perú también, porque el compatriota que está en el exterior remesa todos los meses dinero a nuestro país, que el 2019 fueron más de 3.300 millones de dólares, que es el 1.4% de nuestro PBI. Mira, para no ir más lejos, José, del 2000 al 2019, en remesas solamente que hemos enviado a los peruanos que estamos en el exterior, casi hemos pagado todo el PBI del 2019, ¿no? Sin embargo, cuando un compatriota en el exterior necesita alguna ayuda social, alguna ayuda legal o algún asesoramiento, no está. Los consulados brillan por su ausencia. Entonces nosotros creemos de que hay que reformular los consulados para darle otro carácter. Y también fiscalizarlos, lógicamente, ¿no? Para saber a dónde van los recursos que están entrando del Estado y para mejorar la atención de nuestros compatriotas también, porque todos sabemos que una entidad funciona mucho mejor cuando es fiscalizada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con todos estos consulados que hay en el mundo, de la mano de la comunidad peruana y de la mano de los consejos de consulta, que es una de las propuestas que están también, en la cual hoy por hoy, lastimosamente, los consejos de consulta casi han desaparecido. Nosotros creemos que son espacios muy importantes que han funcionado como puente entre la comunidad peruana y el Estado peruano, o sea, los consulados, y que hay que darles otro carácter, ¿no? Hay que darles un rol más activo, hay que reformular sus estatutos para que puedan acompañar en la fiscalización al congresista. Y además también, al ser espacios importantes que son electos por vía democrática, no pueden ser ad honorem. Perdóneme que le interrumpa un minutito. ¿Podría explicar un poquito qué son esos consejos de consulta? Porque yo le puedo asegurar que muchos de nosotros no sabemos qué son. Sí, yo me enteré del consejo de consulta cuando, bueno, estando en la comunidad peruana. Yo llegué a estudiar a la Argentina, con un grupo de amigos fundamos el Centro de Estudiantes Peruanos en la Argentina, que hasta ahora está funcionando en la ciudad de La Plata, para acompañar en las problemáticas, para problematizar y que el estudiante que viene a la Argentina a estudiar tenga una mirada crítica del por qué está viniendo a estudiar y cuál es el compromiso que debería tener con la universidad pública y gratuita, ¿no? Que se paga con los impuestos de los trabajadores. Cuando termino o estando en la universidad, siendo parte del centro de estudiantes, me acerco a la comunidad peruana, estuvimos en contacto, estuvimos haciendo distintas actividades como apoyo escolar, alfabetización, talleres culturales, y es ahí donde me entero de que existía este espacio de consejo de consulta, ¿no? Que es un ente que acompaña o que sirve de vínculo, de puente entre la comunidad peruana y los consulados, ¿no? Son entes que dependen de los consulados y que muchas veces los consulados lo han visto como espacios fiscalizadores al trabajo que vienen haciendo los consulados. Entonces, ha habido también como una desarticulación desde el dejar de hacer, dejar de convocar. Por ejemplo, los consulados por obligación tienen que informar con un mes de anticipación qué es el consejo de consulta y que hay elecciones del consejo de consulta, valiéndose de los medios de comunicación que hay de la comunidad peruana en determinado lugar donde están insertos, ¿no? Si hay gráfico, gráfico. Si es radial, radial. Si hay televisivo, televisivo. No difunden.
no difunden, solamente suben un posteo en su página de Facebook y con eso es suficiente. Bueno, hay que difundirlo más, que la comunidad peruana sepa que existe este espacio y que de este espacio se pueden trabajar distintas temáticas. Nosotros, por ejemplo, siendo consejero de consulta en el 2017, a principios del 2017, cuando estaba pasando este fenómeno del Niño en nuestra costa peruana, en el norte peruano, y las inundaciones y todas esas imágenes que nos debemos acordar, como consejo de consulta en articulación con el consulado y con las distintas instituciones de la comunidad peruana, realizamos en conjunto, ¿no? Una actividad que fue para juntar fondos y para poder ayudar a los compatriotas que la están pasando mal en el norte. Por ejemplo, cuando le pasa a alguien algo acá en la comunidad peruana, a algún compatriota, nos juntábamos el consejo de consulta con las instituciones, hacíamos alguna actividad y ayudábamos a ese compatriota. O sea, son espacios que sirven, que funcionan. Han habido algunas excepciones donde no han funcionado, han sido consejeros que han estado más cerca del cónsul, ¿no? Para utilizarlo como plataforma política, pero son las excepciones, ¿no? En la generalidad han funcionado. En este contexto de pandemia, por ejemplo, muchos ex consejeros hemos estado acompañando en la repatriación de muchos connacionales que han quedado varados, hemos estado acompañando en todo este proceso de repatriación. O sea, son espacios que funcionarían mucho mejor si es que tendrían más injerencia, ¿no? en el quehacer de la vida política peruana. Y que no pueden ser ad honorem, siendo un espacio que son electos por la vía democrática, porque a diferencia de los consulados que son designados, los consejos de consulta son electos por la comunidad peruana en el lugar donde, donde están residiendo, ¿no? Hay que difundir más para saber de qué se trata, sí. Hay que involucrar y hay que incentivar a la comunidad peruana para que se involucren y participen de estos consejos de consulta. Cuando nosotros hablamos de derechos políticos nos referimos a eso, ¿no? No como una política partidaria, sino como un derecho político para que puedan participar y ejercer su derecho ahí, ¿no? Y plantear cuáles son sus problemáticas en la comunidad, qué es lo que les hace falta, cómo se puede articular con los municipios o con las localidades de recepción para mejorar la calidad de vida de la comunidad peruana, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Trabajar en red con los consulados, los consejos de consulta y las instituciones de peruanos. Entonces, hay un trabajo muy interesante en las instituciones peruanas en el mundo. Lo que hace falta es poder articular todo eso y hacer un trabajo en red. Y creo que el rol del congresista que salga electo este 11 de abril tiene que ver mucho con eso. Al menos nosotros creemos mucho en la participación y en el trabajo en red y en pensar en políticas a largo plazo. Entonces, nosotros es fundamental poder articular con estas instituciones, empoderar a esas instituciones, institucionalizarlas a las que hagan falta, ¿no? Es fundamental porque creemos que a instituciones más fuertes la vida del compatriota va a mejorar también, mucho mejor, va a ser mucho mejor. Ojalá sí serviría para introducir también al peruano en el extranjero en, en la vida política y en la realidad de ambos, ¿no? Del país y de los peruanos que vivimos por acá. El tiempo se nos está acabando, Juan Carlos. Si tiene alguna otra propuesta que le parece interesante que querramos discutir antes de darle un minuto para despedirse. Sí, el Fondo de Ayuda Humanitaria, compatriotas, si me están viendo, existe. Es un triunfo que se logró justamente para poder acompañar a los peruanos y peruanas que están en situación de vulnerabilidad en el mundo. Sabemos que la pandemia ha hecho muchos estragos de distinta índole y que la realidad de los compatriotas en el exterior no es la misma para todos. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, este fondo existe. Si usted tiene una necesidad, está atravesando por algún problema, falleció un familiar y lo quiere repatriar, usted puede hacer uso de este fondo. Tiene que ir al consulado y decirlo, quiero hacer uso del Fondo de Ayuda Humanitaria. Si los consulados no lo quieren tomar o no le hacen caso, le hacen caso omiso a su pedido, tiene que llamar a la Dirección Nacional, a la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú, porque ese es un derecho que todos los peruanos y todas las peruanas tenemos. Nosotros estamos planteando de que ese Fondo de Ayuda Humanitaria se amplíe mucho más y que sea menos burocrático, porque lastimosamente, como pasa en nuestro Perú, tenemos un Estado muy burocrático que para hacer un trámite te tardan meses. Nosotros creemos de que eso hay que desburocratizarlo, sobre todo hoy, ¿no? Con la tecnología que tenemos a mano no puede ser que estemos todavía pensando en que un trámite nos dura 3, 4, 5 meses, ¿no? Hay que agilizar eso, sobre todo en este contexto más todavía.
Ese fondo de ayuda humanitaria lo queremos ampliar. Una de las cuestiones que no está en el programa, pero que... No, sí está. El programa de la ley de retorno, sí, la ley de retornado, en la cual nosotros queremos reformular esa ley, ¿no? Esa ley fue creada, eh, tiene, fue creada con un buen espíritu, ¿no? De poder garantizar la inserción laboral del retornado en el Perú. Sin embargo, la ley, así como está hecha, solamente habla de temas impositivos. Nosotros queremos de que no sean solamente temas impositivos y que el trato que recibimos los peruanos que estamos volviendo al Perú para emprender un negocio no sea el mismo trato que tiene una multinacional, sino que podamos tener más accesibilidad, por ejemplo, a los créditos, al crédito y al crédito hipotecario también. Y que la ley del retornado, que no habla de esto, tiene que contemplar a los profesionales que también queremos volver al Perú. Los médicos, los ingenieros, los técnicos, los investigadores que queremos volver al Perú, esa ley tiene que garantizar nuestra inserción también laboral en el Perú. Por eso queremos reformular esa ley del retornado. Lo que no estaba en el programa, pero me gustaría desarrollarlo así a grandes rasgos, es con estas reformas consulares que nosotros estamos planteando, con esta creación del distrito de peruanos en el exterior, de la región de peruanos en el exterior, nosotros estamos pensando de que en los lugares donde todavía no se han comprado los terrenos donde están funcionando los consulados, bueno, hay que pensar en comprar los terrenos, el Estado tiene que comprar e instalar las Casas Perú. Hay ya lugares donde los consulados han comprado su terreno y están funcionando. Nosotros creemos que donde todavía no ha pasado esta experiencia, que se compren, pero poder constituir una Casa Perú. ¿Qué es lo que implica? Un espacio para la parte administrativa de los consulados, un espacio para que las comunidades puedan desarrollar sus talleres de danzas, un espacio donde podamos tener una biblioteca y poder proyectar nuestras películas. Nuestra cultura es importante, hay que darle más valor y hay que tener un Estado presente para poder difundir lo nuestro. Eso es lo único que les quería comentar. Gracias, Juan Carlos. Y para cerrar, una vez más, agradecerte el tiempo, que sé que lo tienen corto ya acercándose el 11 de abril. Te dejo para que te despidas de los que han tenido a bien escuchar esta entrevista y nos digas rapidito por qué tendríamos que votar por el Frente Amplio, por Marco Arana para presidente y por qué tendríamos que votar por Juan Carlos Quesquén y marcar el número 1. Te dejo los micrófonos. Nosotros nos sentimos muy contentos y orgullosos de llevar a un candidato a presidente como es Marco Arana, por consecuente, por su honestidad, porque es un dirigente que se curtió y nació acompañando y defendiendo a las comunidades campesinas, una comunidad muy vulnerada en nuestro país. Lo que les pedimos es que este 11 de abril sea un voto informado, que vean las propuestas políticas, porque hoy en campaña se está diciendo de todo y se promete de todo. Nosotros estamos prometiendo lo que nosotros creemos que se puede hacer, porque nuestra legislación nos lo permite y tenemos que pensar también cómo es la legislación de los países de recepción. Nosotros estamos proponiendo cosas que se pueden realizar. Mi nombre es Juan Carlos Quesquén Rodríguez, yo soy de Perú, soy de Chimbote, vine a estudiar a la Argentina, me he preparado, creo tener el conocimiento para poder llevar adelante todas estas propuestas que estoy diciendo, para poder legislar, para poder defender y además porque tengo el acompañamiento de la comunidad peruana, al menos en la Argentina, y un equipo que me está acompañando en todo este camino. Esperemos que sea un voto informado, es lo único que pedimos, no podemos volver a repetir nuestra trágica historia, todo lo que nos viene pasando. Que sea un voto informado y si las propuestas que le hemos planteado les convencen, acompáñenos marcando la flor para presidente por Marco Arana y marcando la flor para el Congreso y escribiendo el número 1 por Juan Carlos Quesquén al Congreso. Gracias, Juan Carlos. Este ha Muchas sido gracias. Juan Carlos Quesquén, el número 1 de Frente Amplio. Muchas gracias si han llegado hasta este punto de la entrevista. Los invitamos, junto con Juan Carlos, a que compartan esta entrevista con todos los peruanos que conozcan en el exterior, porque lo que ha dicho al final es lo más importante. Tenemos que emitir un voto informado para hacernos responsables de él y para que después no estemos repitiendo que no nos representan. El cambio empieza ahí. Compartan esto para quienes crean conveniente y esto ha sido lo que queda preguntado en su serie de candidatos PEX. Hasta la próxima.